Muy buenas tardes, estimados participantes del curso de Electrotecnia 2. Una cordial bienvenida y damos inicio a esta segunda actividad o tercera actividad, no recuerdo ya, eh, sobre, vamos a admitir aquí a unos compañeros. Ok, bueno, vamos a ver una introducción, un inicio acerca de los motores de corriente, motor de corriente continua, corriente directa. Ya hicimos el trabajo sobre los generadores de corriente continua. ¿Mm? Recordemos que un generador es una máquina eléctrica que es capaz de convertir energía mecánica, energía eléctrica, mecánica en eléctrica, el generador. Y el motor tiene la misma estructura, ambas máquinas, ¿no? Ambas máquinas eléctricas. La única diferencia que hay es que en un motor nosotros vamos a convertir energía eléctrica en energía mecánica, ¿sí? Que es el opuesto a lo que es un generador. Generador, yo obtengo energía eléctrica y en un motor lo que voy a obtener es energía mecánica, con el par, etcétera, ¿no? Bueno, eso es, digamos, la, la distinción que uno tiene que tener entre un generador y una máquina tipo motor. Ambos son máquinas eléctricas. En líneas generales, nosotros hablamos de máquinas eléctricas, ¿eh? Entonces, hay distintos tipos de máquinas, o sea, ya generadores o motores de inducción, motores asíncronos, motores síncronos. Eso lo vamos a ir estudiando en el transcurso del semestre. Ahorita estamos trabajando en corriente continua, es decir, el motor trabaja en corriente continua. ¿Cuál es? Bueno, este tipo de motores todavía en la actualidad, todavía en la actualidad tiene sus usos. ¿Ok? Bueno, el uso más común que todos los conocen es el motor de arranque de un vehículo. Todos los vehículos tienen un motor de arranque, ¿ok? Que es alimentado por corriente continua. Eh, eh, Ese es uno de los tantos usos que tiene, ¿no? También el uso de estos motores en trenes, en el metro, eh, son usados todavía, pues, porque el motor de corriente continua sí ha ido desplazándose progresivamente por motores de corriente alterna. ¿Ok? O sea, en la práctica como tal, ahora uno usa motores de corriente alterna, que eso lo vamos a ver eh, más adelante en el semestre. Entonces, aquí ya comenté ahorita, vamos a indicar otra vez, es un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía mecánica. ¿Eh? Que se traduce la energía mecánica, pues parte de energía cinética, también el torque que va a generar, ¿eh? Porque se va a poner en movimiento un determinado eje, ¿no? Y bueno, hay distintas maneras de cómo voy a aprovechar eso. Por ejemplo, cuando yo necesito arrancar, o sea, y necesito un par de fuerza bastante elevado, ¿sí? Un caso muy particular que no es el de motor de corriente continua, pero para una máquina como tal, y los ascensores, yo tengo un motor, ¿sí? Tengo un motor que se requiere de un par de fuerza bastante elevado, simultáneamente, ¿entiendes? ¿Mm? Dependiendo pues de la carga de la cabina, toda esa. Entonces, el motor pues tiene un control de velocidad que ahorita lo vamos a comentar, etcétera. Y comentando eh, las diferentes aplicaciones que pueden tener los motores de corriente continua. Fíjense,
La estructura básica es la misma de siempre, es la misma, ¿no? Yo tengo, aparte de lo que estamos observando en la lámina, yo tengo un estator. O sea, hay dos cosas fundamentales en una máquina. Un estator y un rotor. ¿Sí? En el estator, inclusive está la estructura del motor o de la máquina, ¿sí? Su estructura, la carcasa, etcétera, donde se fijan los polos y el rotor. En el rotor es donde yo tengo el eje. Entonces, aparte de esa manera de visualizar una máquina, entonces fíjense que aquí tengo los polos y estos señores que están acá están adheridos a la carcasa externa o a la estructura del motor. ¿Sí? Tengo el inducido o el rotor. ¿Sí? Eh, en la parte eléctrica tengo aquí las escobillas. Fíjense que es exactamente igual al problema del generador. ¿Sí? Tengo el colector. ¿Sí? Y aquí tengo la parte mecánica. ¿Sí? Que es la parte mecánica, la ventilación de la máquina, que la máquina como genera calor, ¿sí? por, por efecto Joule, porque está pasando corriente por conductores, etcétera, se va a generar calor, yo necesito enfriar la máquina como tal. ¿Sí? Esos son los aspectos o los elementos básicos de un motor, ¿no? De corriente continua, o un motor en líneas generales, realmente. En esto también podemos discutir un poco sobre lo que es porque hablamos de la ventilación, ¿sí? Porque hay una pérdida de energía. Acuérdense que nosotros podemos, todo esto lo analizamos de acuerdo a la conservación de la energía. O sea, primero la electrodinámica. ¿Sí? Siempre vamos a tener ese análisis desde el punto de vista energético. Yo obtengo energía eléctrica, yo obtengo energía mecánica, pero el obtener energía eléctrica y energía mecánica no significa que no existan pérdidas en el sistema. En el caso de los motores, que yo voy a obtener energía, a partir de energía eléctrica, obtener energía mecánica de movimiento, ¿no? Yo voy a tener pérdidas en distintas partes de la máquina. Por eso el ventilador, ¿eh? Esto está para que ustedes ven acá. Hay las pérdidas en las escobillas, hay pérdidas en el colector, hay pérdidas en el rotor, pérdidas desde el punto de vista de efecto Joule. Entonces, hay distintos tipos de motores. Yo tengo un motor en serie, ¿no? Un motor en serie, porque hay varios tipos, y ahora vamos a comentar. Hay motores en serie, compuestos en paralelo, etcétera. El motor en serie tiene sus devanados, usando la misma terminología que se usa para los generadores. El devanado de campo y de armadura están conectados en serie. Por eso es que se dice que están conectados en serie, ¿no? A través de la fuente de alimentación. Entonces, la corriente de armadura, que es la que alimenta el devanado de campo, exactamente igual a los generadores. Entonces, de acuerdo, como yo comenté hace ratito, al par, al torque, ¿sí? Yo voy a necesitar una cierta cantidad de corriente o no. ¿Ok? Entonces, en el arranque comúnmente la corriente de armadura es grande. ¿Sí? Es grande, se exige la corriente de armadura grande para yo obtener un campo magnético fuerte. Acuérdense que eso es el principio de las máquinas, ¿ok? La corriente que va a pasar por todo lo que son todos esos devanados de cobre, etcétera. ¿Eh? Si la intensidad de la corriente es mayor, el campo magnético será más fuerte, mayor. ¿Eh? Y por lo tanto voy a tener un par elevado. O sea, el par, cuando uno habla de par, acuérdense que es el par, fuerza doble. ¿Okay? Aquí tenemos en esto cómo varía la corriente
en un motor en serie, ¿no? Este es el par, ¿ves? Que es la exigencia que yo le tengo al motor, ¿ok? Y como el par, pues, eh, tengo una curva que es decreciente con respecto a la velocidad, ¿ok? O sea, a medida que yo incremento la velocidad, se va a ir reduciendo el par. Y aquí tengo en este lado, el lado derecho, la corriente en función del par, ¿ok? Entonces, si el par, fíjense que aquí, si el par se va incrementando, es porque yo requiero de mayor corriente. Es lo que acabamos de decir ahora, para interpretar estas gráficas, ¿no? Estas son funciones que son estrictamente crecientes, ¿sí? Y por supuesto que parte del origen, porque cuando no tengo un agente externo, una carga externa, no tengo par, por supuesto, y la corriente es nula. ¿Sí? Salvo que vaya a ser prueba del motor, que eso lo vamos a ver después. Bueno, ¿cuál es la utilidad de estas máquinas de conexión en serie? Como ya hemos discutido hace minutos, ¿no? El incremento de la corriente de armadura implica un incremento de la carga, porque la carga es la que va a exigir, entiéndase por carga el paro, ¿ok? La carga es la que va a exigir la cantidad de corriente que se requiere, que es el que va a suministrar la armadura. Entonces, cuando yo tengo, que ya lo hice en la primera lámina, cuando yo tengo ciclos de trabajo donde se requiere un par de arranque pesado, ¿eh? Y pueden esperarse cargas o sobrecargas severas, entonces estos motores eh, en este tipo de conexión en serie son los más usados. En los vagones, en los trenes, yo tengo ese tipo de motores, sí, más o menos equivalente a lo que es el motor de arranque del vehículo. Yo necesito un par inmenso porque acuérdense que eh, el, el eje está acoplado, ¿m? Está acoplado a la cremallera del motor, que es una sección considerablemente grande con respecto al motor, perdón, con respecto al arranque, que tiene un diámetro más o menos, entonces la carga, o sea, la exigencia que yo le tengo que dar a la máquina es severa, es alta, ¿no? ¿Mm? Para el arranque. Pero fíjense que eso es en el momento nada más. ¿Eh? Eso es en el momento, o sea, el pico de corriente que va a aparecer para yo poder obtener ese par y producir el encendido del vehículo o producir el arranque del tren, etcétera, ¿no? Bueno, en estos motores es importante, digamos, el control de velocidad. ¿Eh? Porque ya vimos en las gráficas cómo es la velocidad y la corriente en el par, ¿no? Entonces, comúnmente uno utiliza un rheóstato, una resistencia variable, ¿ah? Una resistencia variable, como en este caso, porque esto está, este es la armadura y esto es el devanado de campo, ¿eh? Porque están en serie aquí. Entonces el devanado de campo tiene una resistencia eh, variable para cambiar la corriente y obtener en la armadura una buena fuerza electromotriz inducida, que es la esencia de todo este asunto. ¿Ok? Es la esencia de toda la fuerza electromotriz inducida. ¿Ok? Bueno, ahorita hay controles de velocidad ya electrónicos, digitales, etcétera, reactores, por ejemplo, nuevos, pues, ¿eh? Pero esto, digamos, y se pregunta uno, bueno, pero ¿por qué tengo que controlar la velocidad? Bueno, por lo que hemos explicado en la lámina anterior, ¿eh? Yo necesito un requerimiento por la carga, yo necesito un requerimiento de corriente y ese requerimiento de corriente yo lo voy a obtener a partir de este reóstato que tengo acá.
Eh, Al disminuir la resistencia tengo mayor cantidad de corriente y al haber mayor cantidad de corriente, pues se va a crear un campo magnético en la armadura mayor. ¿Sí? Bueno, eh, hay algo muy importante que mencionar, ¿no? Algo muy importante que mencionar, que es la fuerza contra el electromotriz, ¿no? Fíjense, la armadura, vamos a darlo aquí otra, vamos a devolvernos a esta lámina. La armadura, ¿ok? Quita el devanado de armadura, aquí donde se induce, fíjense, la fuerza electromotriz, o la resistencia, etcétera, ¿no? Entonces, la armadura, al girar, las bobinas cortan línea de campo, de flujo. ¿Eh? Esto es algo que se va a justificar por la de Faraday. ¿Ok? O sea, va a aparecer una fuerza, hay una fuerza electromotriz inducida, ¿eh? Inducida. Y va a aparecer una fuerza electromotriz, una fuerza contraelectromotriz, ¿eh? Que producto de que la corriente de la armadura también va a cortar líneas del flujo de campo magnético y es el requisito fundamental según la ley de Faraday para yo obtener una fuerza electromotriz inducida. Si yo tengo variación del flujo de campo magnético, tengo una fuerza electromotriz inducida. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ocurre realmente en las máquinas, ¿no? Acá aparece la fuerza esa contraelectromotriz que ya es producto, digamos, por la variación de flujo que va a ocurrir en la armadura. ¿Sí? Y esa fuerza electromotriz se conoce como, esa fuerza inducida se conoce como fuerza contraelectromotriz. ¿Sí? Bueno, uno aquí, esta es la expresión que se puede deducir de un esquema eléctrico, que ahorita lo vamos a ver. Y pues las relaciones de las fuerzas, ¿no? De la fuerza electromotriz. Es decir, va a depender, fíjense, esta expresión que es de utilidad, ¿qué va a depender? Va a depender del número de vueltas, ¿ok? De los devanados y va a depender del flujo. Acuérdense que este simbolito que está acá es el flujo de campo magnético. ¿Ok? Si los flujos son iguales, por supuesto, las fuerzas electromotrices y los devanados iguales, no tengo ningún problema. Pues en el caso de lo que estamos estudiando ahora como fuerza contra electromotriz, va a aparecer esta relación que tenemos acá. Bueno, voy a salir un momento de la pantalla para entonces ingresar a otro compartir. Denme unos minuticos, por favor. Una bienvenida a todos. Aquí tenemos a Juan, a Diego, a Daniel, a José Isturiz. Mm, ya vamos denme unos segunditos rapiditos que voy a ver si puedo obtener, no es la otra presentación, le voy a sacar el libro, pero si me pasó por alto eh, dejarlo, porque este es un archivo en PowerPoint que no está en PDF, entonces los archivos en PDF no los puedo sacar ahora. Bueno, la única manera es que yo eh, me salga de la reunión, pero entonces no lo vamos a hacer, porque si no, no tiene sentido salirnos de la reunión. Bueno, no importa, lo haremos para después. Eh, Como yo dije anteriormente, en esta pequeña introducción de las máquinas, ¿no? Porque iba a mostrar la otra es para ver los circuitos algunos circuitos equivalentes, pero bueno, mm, el día ha sido extremadamente agitado para mí. Y ahorita a las 8 tengo otra clase también, entonces no es fácil. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Voy a aprovechar entonces estos minutos que nos quedan para lo siguiente. Vamos a utilizar, ¿ve? Les voy a dar
el link esta noche en el grupo, o lo voy a colocar en la plataforma, de un programa que no sé si ya lo conocen, que es el OCAP, que es un programa similar al MATLAB. ¿Okay? Vamos a aprenderlo. Es un software libre, que esa es la diferencia con el MATLAB. El MATLAB es una licencia que hay que pagar, que es costosa. La Universidad Politécnica de Valencia creó este programa libre, o sea, de acceso libre, que uno lo puede descargar en su computadora y comenzar a trabajar. Yo realmente no sé si ustedes ya lo conocen. Bueno, si lo conocen mejor, porque ya no, eh, nos quitamos el tiempo de estar explicando un poco el uso del programa, pero nosotros podemos utilizar el octavo, ¿ve? Tal como se hace con el MATLAB, para resolver algunos problemas de los que nos competen a nosotros ahorita y no hacerlo manualmente, pues, ¿ok? Uno usa el programa, puede hacer gráficas, puede hacer toda una serie utilizar una serie de herramientas que es indispensable. Yo estoy en ese tono ahorita. Bueno, con Electrotecnia 1 uso un simulador de circuito, eh, y con ustedes realmente no hay un simulador de máquinas, ¿eh? Sí lo hay, pero son licencias pagas para uno simular todo lo que tiene que ver con las máquinas, ¿no? Las máquinas eléctricas me refiero. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de, ya cuando finalice este corte, comencemos el segundo corte, tratar de utilizar el octavo, ¿sí? Para resolución de problemas y para hacer algunas gráficas, ¿sí? Y que ustedes vayan conociéndolo, pues, lo vayan manejando, ¿no? Eh, si tienen alguna consulta que hacer con lo que explicamos ahora con la presentación, el amigo Daniel, que creo que pueden levantar la mano eh, o como sea, tratar de poner la conexión de su audio para que podamos conversar. No hay preguntas. Ahorita ingresando Daniela. ¿No me están escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Ah, sí, porque estoy preguntando, pero como nadie dice nada, y de bueno, ¿será que no está? Ok. No, sí estamos. Y Ah, no, me parece muy bien lo de ir practicando más que todo con esos programas porque ahorita para nadie es un secreto que la tecnología nos está ayudando bastante y mientras podamos seguir innovando y son cosas que quizás en algún momento logremos ya en las empresas, no, no, poco más automatizadas. eso ya existe, eso ya todo existe. Nosotros estamos extremadamente atrasados, Mauricio, muy, pero muy atrasados. O sea, la enseñanza de ingeniería aquí está extremadamente atrasada. La ingeniería ahora todo lo que se puede enseñar se hace a través de simuladores. Entonces, la razón del MATLAB, yo no sé si ustedes han ingresado o sea, el MATLAB, MATWork, yo también le voy a dar la página, le voy a dar la dirección para que ustedes ingresen a la página oficial del MATLAB. ¿Sí? Ustedes pueden hacer los cursos, ¿sí? Y van a ver la cantidad de cursos que hay que se hacen con ese programa y todo en el ámbito de la ingeniería. ¿Sí? Pues lamentablemente, pues nosotros no, o sea, yo en las actividades presenciales llegué a traer el multisim y otro programa de simulación, pero bueno, eso fue contra viento y marea, pero al final lo hice. Y ahorita en online también, ¿no? Yo procuro, lo que pasa es que, bueno, aquí ahí tenemos un problema serio porque es que no sé qué le pasó a la crisis, el rollo que hay, pero la mayoría de los estudiantes, eso es lo que me dicen, no sé si será cierto o no, pero la mayoría de los estudiantes me dicen que no tienen computadora, que trabajan nada más con celular. Entonces, claro, si tú no tienes una computadora no puedes acceder a ningún programa de eso, tú no puedes descargar eso en un teléfono. ¿Eh?
Entonces ahí hay una limitación. Bueno, no sé, porque realmente se descuidaron. Una gente que iba a estudiar ingeniería, hasta la calculadora ya la perdieron. Yo no sé, no tienen ni calculadora. Eh, Uno tiene que ser, bueno, ya no, bueno, imposible no es, pero es indispensable tener una computadora. Es indispensable. O sea, entonces la gente se ha ido acostumbrando a trabajar con los celulares. ¿Ves? Y los celulares no, ya estás muy limitado. Tú puedes oír la clase, etcétera, pero estás extremadamente limitado. Entonces yo no sé si ustedes tienen, si tienen máquinas, eh, bueno, si no, lo que pasa es que aquí hay nacional e internacional. Estos son dos cursos. El curso internacional creo que no hay muchos, hay pocos estudiantes, pero el nacional es el grueso, los que están aquí en el país, pues. Entonces, también uno puede proponer que ustedes trabajen con un compañero que tenga computadora, descargue el programa, etcétera, y trabajen por pares, pues trabajen. Pero es una cuestión de organizarse lo más pronto posible, ¿no? Entonces, no sé si qué tan cierto de los que están aquí ahorita tienen computadora. O sea, Gianmarco que ingresó ahora, José, Juan, Diego, y creo que hay otra chica que no. Sí, señor, yo tengo máquina. Buenas noches, profe. Yo también tengo máquina. Ok. Bueno, entonces fíjense. Igual yo, Buenas profesor, noches, también profesora. Yo tengo. también tengo computadora. Ok. Bueno, maravilloso. Entonces, las personas que tengan computadora, eh, bueno, el rollo también que como estamos con la distancia y la cuestión, sí, yo no sé si hay, que hay alumnos de Esparta, yo creo que sí. Yo soy de Nueva Esparta, profe. Eh, Gianmarco. Sí, Ah, ok. Bueno, entonces ya ustedes se conocen y tal, entonces, bueno, pueden trabajar con otro compañero, ¿eh? O sea, es una propuesta que estoy dando para los que no tengan computador, que no puedan descargarlo, ¿eh? Eh, Sin embargo, el MATLAB, ojo, ¿eh? Se puede trabajar online. Y yo les sugiero a ustedes ahora, una buena sugerencia, es que ingresen a la página oficial, traten de hacer los cursos que están ahí. Primero el curso básico de MATLAB, no es más complicado. Y posteriormente van haciendo los cursos. ¿Bien? Inclusive hay el Simulink, que es hay una versión libre. Sí, hay una versión libre para trabajar en controles automáticos, que es lo que voy a tratar de hacer con el curso de controles automáticos, que ustedes posiblemente lo van a ver después que aprueben este, creo. Entonces, bueno, vamos a tratar de trabajar con los programas un poco, ¿no? Y así la gente se estimula un poco más, ¿ve? Y, eh, y hacerlas, el script, ¿ve? De una hoja de problemas, así como se puede hacer en el Excel, ¿no? En el Excel se hace. Pero estos programas son mucho más amigables que el Excel. El Excel es muy engorroso para estar programando, son muchas cosas, ¿no? No todo el mundo maneja bien el Excel. En cambio, estos programas el lenguaje es extremadamente amigable, muy fácil, no requiere una programación compleja ni nada por el estilo. Y se resuelven problemas, pues. ¿Mm? Se resuelven problemas. Bueno, si no tienen otra pregunta, el compañero Diego, No, señor, por ahora no. Daniela está ingresando, pues ya vamos bueno, si quieren, creo que hay 8 minutos y Giancarlo, tú ingresaste ahorita, si quieres pongo la presentación otra vez, hago un feedback rapidito. cónchale, profe, se lo agradecería Ok, mucho. Lo que pasa es que estaba presentando un examen. ok, déjame hacerlo entonces. Y para Daniela también, creo que acaba de ingresar. Eh,
Bueno, muy rápidamente para hacer el feedback, ¿no? De la máquina eléctrica, la máquina eléctrica conocida como motor, es la diferencia que hay con el generador, es que el generador yo obte- eh, obtengo energía eléctrica a partir de energía mecánica. El motor eléctrico es una máquina también exactamente igual que el generador, pero es el inverso, o sea, yo voy a obtener, ¿ok? Eh, energía mecánica a expensa de energía eléctrica, ¿no? Y eso a expensa de energía eléctrica es lo que hemos discutido y es la base de lo que se conoce como la ley de Faraday, una de las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Eh, las partes básicas, que lo comentamos también, las partes básicas de un motor, que es igual que un generador, tengo, hay dos cuestiones básicas, los comenté, el estator y el rotor. El estator es, digamos, está formado también por la estructura de la máquina, de la estructura, todo lo que es la carcasa, etcétera, donde están los polos, el campo magnético, en caso, porque no todas las máquinas son iguales. Y el rotor, que es donde tengo yo el eje, que es el que me va al final producir el torque, ¿ok? La conversión de esta energía mecánica. Y bueno, las otras partes que ya todos los conocemos, las escobillas, el colector, etcétera, ¿no? Las delgas del rotor, bueno, todo eso que ya nosotros conocemos porque ya lo estudiamos en el caso de los generadores. Aquí en esta lámina se ve el ventilador, ¿ok? Y en un motor en serie, que es lo que discutimos, un motor en serie, los devanados de campo y de armadura están conectados en serie, ¿no? Por eso que quería sacar el texto para ver el circuito, pero bueno, lo haremos en la próxima actividad. Están conectados en serie el devanado de campo y la armadura. Acuérdense que tengo yo una corriente de campo, una corriente de armadura, ¿no? Y la corriente de armadura, como están en serie, es la misma. ¿Ok? No tengo una corriente de campo aparte. Eso ocurre en el caso de una conexión en paralelo o compuesta. Pero en este caso, la corriente de armadura es la misma corriente que va a pasar por el campo. Y eso es lo que me va a permitir, por supuesto, eso es lo que me va a permitir obtener un campo magnético y hacer el corte de las líneas de inducción del campo y obtener una fuerza electromotriz inducida. Aquí tengo la dependencia de la corriente con el par, ¿no? En la medida que la exigencia de la carga externa aumenta, la corriente que yo le voy a pedir a la máquina es mayor, ¿ok? Va creciendo, ¿ok? Aquí tengo la dependencia del par con la velocidad. Entonces, por eso es que yo tengo que controlar la velocidad de las máquinas, o sea, los motores, ¿ves? Porque dependiendo de la carga que yo tenga, dependiendo de la carga, yo voy a tener una exigencia de corriente fuerte. Bueno, lo acabo de decir ahorita, ¿no? Este tipo de arranque, el ejemplo que indicamos el arranque, un motor de arranque que llaman, ¿no? Ustedes ya todos lo conocen. Y esa máquina, ese motor, ¿sí? Tiene esta característica, ¿no? Él tiene que generar un torque extremadamente alto para poder mover lograr mover, se ata con la cremallera y lograr mover el cigüeñal, para poder producir entonces el arranque del vehículo. Entonces, en este caso, se requiere de un par bastante elevado. También dije el caso de los ascensores, de trenes, de vías, etcétera, de metros, los vagones, también requieren de un arranque fuerte, ¿no? Un arranque fuerte que si conocen el metro, pues ya saben, o cualquier metro del mundo, pues ya saben que eso es, el arranque es bastante fuerte, ¿no? Porque la carga es severa.
El control de velocidad, que también es otra propiedad que, bueno, poco a poco la vamos a ir discutiendo luego, se hace con un rheostato, vea, lo tradicional, ¿no? Entonces aquí ya tengo el diagramita, por es cierto que esta es la armadura y la armadura está en serie con el circuito de campo, ¿ves? Por eso es que la corriente entonces es la misma, ¿no? Es lo que yo comenté hace ratico, la corriente de armadura es la misma corriente de campo. Yo varío esa corriente de acuerdo a las exigencias que tengo con una resistencia variable. ¿Sí? Ahorita ya esto se hace con el circuito electrónico, digital. Y bueno, y por último comenté la fuerza contra electromotriz, que es la que se va a producir. Vamos al alquimita, ¿eh? Vamos al alquimita. O sea, este es el circuito de armadura, ¿no? El circuito de armadura que tiene su resistencia de armadura, etcétera. Y en serie tengo la resistencia, el devanado de campo, ¿no? Aquí faltan las bobinas, que no están, este es un diagrama bastante simplificado. Pero nosotros aquí podemos, aquí, esta corriente puede cambiar por las exigencias y me va a generar una fuerza contra electromotriz. ¿Ok? Porque también la corriente me genera campo magnético, hay movimiento, entonces hay una variación del flujo de campo magnético, que es la condición necesaria y suficiente para que se induzca una fuerza electromotriz. En este caso se llama fuerza contra electromotriz. Bueno, esto a grandes rasgos fue lo que indicamos, ya el minuto que nos queda. Y Teodoro, que creo que entró ahora al final. Bueno, de todas maneras, la clase la vamos a poner a grabar, se colocará en la plataforma de Saya y en el grupo de Telegram. ¿Ve? Hay un grupo, hay un canal que se me olvidó, se me pasó por alto, creé un canal aparte para ustedes, exclusivamente estudiantes del Politécnico. Ahí creo que le coloqué yo el link de eso para que te suscribas a ese canal. Bueno, que tengan una feliz noche a todos. Vamos a poner a grabar esto y nos reunimos en la próxima sección. Y muchas gracias Gracias, por profesor. su participación. Muchas gracias, profe. Igualmente. Saludos. Tenga una feliz noche. Bueno, Igual. saludos.